Y ahora que he estado estudiando esto de la familia, de los matrimonios, he estado tratando de llenarme mucho. ¿Qué dice incluso la ciencia? ¿Qué dicen los entendidos en los asuntos de la familia? Y me sorprendió el ataque que recibe primero la familia, el ataque que recibe, el que no haya familias eh, como la llevaron nuestros padres o nuestros abuelos, que le llamamos la familia tradicional. Ya no se quiere esa familia tradicional y se ataca constantemente, pero me ha sorprendido también que los que son entendidos, científicos, psicólogos, sociólogos, las personas que se encargan de esto coinciden en que hay principios bíblicos, ellos les llaman religiosos, que son lo que mantiene a la sociedad y a la familia. Es cuando se atacan estos principios, es como dispararse en el pie. Los mismos que están atacando están destruyéndose, destruyendo la sociedad que quieren que sea mejor. Y en una revista americana que se llama Enfoque a la Familia, ellos escribieron un artículo que se llamó Crea bien, viva bien, relacionado con la fe, con las personas religiosas. Y ellos hicieron en estas estadísticas que estaban manejando, decían, usted tome a cualquier hombre de la banca de la iglesia, toma a cualquier hombre que se siente en la banca de la iglesia y toma a aquel que se quedó en casa a ver el partido de fútbol. Dos hombres que coleccionan cartas de béisbol, dos hombres que ganan el mismo salario, dos hombres que tienen los mismos rasgos en cuestión social. Y la pregunta es, adivinen quién va a vivir más y mejor. ¿Cuál creen que fue la respuesta? El hombre en la banca de la iglesia. Y uno pregunta, ¿pero por qué? Bueno, es que hay un principio bíblico. Ya desde el hecho que los varones tomemos nuestro lugar de cabeza, vengamos a las reuniones, estemos aquí, estemos enseñando a nuestra familia lo que estamos modelando para ellos, hay principios bíblicos, como cuáles: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Para qué? Para que tus días se alarguen sobre la tierra. El Salmo 128, en el verso 5 y 6, dice así: bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Una promesa para tener longevidad de tiempo, de vida, poder ver a nuestros hijos y poder ver a nuestros nietos. Y yo ya me conozco a varios que están viendo a sus bisnietos también, están teniendo esa bendición. Otra de las cosas que dice este documental que hicieron es que los que practican su fe, los que practican, ellos dicen, una religión, corren menos riesgos de salud y pasan menos tiempo en el hospital. Y bueno, le podemos encontrar todos los principios bíblicos a esto. Estamos viendo la mayordomía, ¿verdad? Estamos viendo en qué pasas tu tiempo, cómo inviertes tu tiempo. Hoy vamos a ver un poco de las prioridades, cómo pasamos todas esas cosas naturales de la vida diaria que la Biblia nos habla, nos ayudan para ser, vamos a ponerlo en estos términos, mejores ciudadanos. Ya no vamos a hablar de mejores cristianos, mejores ciudadanos que viven mejor, que ríen más, que gozan de mejor salud. ¿Y dónde está todo eso? En la Biblia. Programas como, bueno, les podría dar un montón de nombres de programas televisivos que denigran a la familia. Hay uno que incluso se llama La Familia Moderna, donde ya te ponen a una familia totalmente disfuncional, ¿verdad? Una familia
decimos los mayas, un sheck, una revolución de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la familia tradicional ya no tiene cabida en esta sociedad. Pero vamos hoy a entender sobre esta familia tradicional contra la que se está peleando y por qué es bueno que nosotros defendamos esta familia. ¿Por qué no es algo que pasa de moda? ¿Por qué no es algo que ya no funcione? Vamos a mirar que es bueno, que es bíblico, que es sabio, que nosotros entendamos los principios de esta familia y los transmitamos a nuestras generaciones, incluso les enseñemos a pelear por esto. En el Salmo 126, acompáñenme por favor, en el versículo 5 y 6, es el salmo previo al que vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar el Salmo 127, pero siempre me da curiosidad por saber qué dice antes y qué dice después. ¿Por qué está hablando? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el asunto que se traen entre manos cuando escriben estos pasajes? Sí, cuando estaba leyendo el Salmo 127, me fui a estos versículos del Salmo anterior y fíjense cómo empieza. Nos recuerdan esta ley tan importante. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Este pasaje nos recuerda que esta ley de la siembra y la cosecha está vigente, ¿sí o no? Lo que nosotros sembremos en nuestra familia, lo que sembramos en nuestros hijos, lo que sembramos en ellos cuando están, como todos estos chavitos que veo aquí, lo que sembramos con ellos, pregunta a mamás y papás, ¿serán lágrimas? ¿Serán desvelos? ¿Cuánto has sacrificado de tu vida con ellos? De tu tiempo, de tus pasatiempos, incluso tu ropa. ¿Cuánto has sacrificado para tu familia? ¿Verdad? Entonces, para no regarla a la hora de la cosecha, pues es bueno consultar al experto en la siembra. Les voy a decir lo que me pasó. En la parte de atrás de mi casa hice unas jardineras para sembrar jitomates y hay un montón de cosas. Ya sabe que de repente uno se emociona y quiere tener su huerto ahí. Entonces, después de que dieron frutos los jitomates, quedó vacía la tierra. Pasó un tiempecito y vi que salieron unas plantas muy bonitas, verdes todas. Y ahí estoy yo viéndolas y hasta voy y les echo agua, ¿no? Y las estoy cuidando y ¿qué fruto será este? ¿Qué irán a dar esto? O sea, ahí estoy viéndolas. Cuando viene un hermano de allá de Xcán y le voy a presumir lo que tengo y ve mi cubetita con las cosas y me dice, pastor, esas son hierbas. Y yo cuidando mis hierbas, ¿verdad? Pensando, ¿cuándo me van a dar flores? ¿Cuándo van a hacer algo? Esas mismas estaban matando el fruto que debía de salir ahí. ¿Cuál fue mi error? Pues no preguntar a los expertos, ¿verdad? Creer que estoy sembrando bien y no pedir a alguien que me diga, oye, ¿cómo estoy haciendo esta siembra? El experto en familias es Dios, ¿sí o no? El experto en familias es Dios. Entonces, ¿a quién le debemos de preguntar sobre la familia? Pues es más, Él es el inventor de las familias. Él tiene los derechos de autor, Él tiene el copyright, no lo tiene el gobierno. El gobierno puede modificar como lo hicieron recientemente, modificar lo que es un matrimonio, modificar lo que es una familia para tratar de adaptarlo a la conveniencia del pecado. Yo platicando con una persona, le dije, oye, ¿y por qué te quieres casar con otra persona de tu mismo sexo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué quieres? Es que lo que recibo del gobierno, pues es que todo eso se hizo para protección. ¿De quién? Ni siquiera de la mujer o del hombre,
de los hijos. El matrimonio, según el gobierno, se hizo para protección de los hijos. Cuando uno de los cónyuges está flojeándole, no está haciendo bien, el gobierno puede entrar y defender. Pero cuando no hay fruto, ¿cómo? ¿Para qué? Sin embargo, se hacen todas estas modificaciones. Y aunque venga quien venga y quiera meter la mano, quien tiene el copyright de la familia es Dios. Y tenemos su palabra. Vamos a ver el Salmo 127, donde el salmista, en este caso es Salomón, ocupa una metáfora muy interesante. Ocupa una metáfora de construir el hogar, de cómo se edifica un hogar, cómo se edifica una familia. Los apóstoles nos explicaron cómo tiene que edificarse. Todo empieza ¿con quién? ¿Cuál es lo que debe estar hasta abajo? La roca. Es el principio que usamos nosotros para construir. Cuando vas a construir una casa, sí le vas a poner cimientos, le vas a poner fundamentos, pero ¿dónde recargas esos fundamentos? Sobre la roca. Hasta que llegas a la roca, es lo que dijeron los apóstoles. La roca es Cristo. Después, los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles? ¿A qué se refieren? La palabra de Dios, la Biblia. Ahí fundamenta, ahí puedes construir. Ahora, en esta metáfora nos da estos principios elementales para edificar nuestra casa, para no echarla a perder. De repente yo he estado en lugares donde vas y ya sabe que uno la hace de arquitecto y no consulta a un arquitecto, ¿verdad? Y se encuentra con cada cosa en la casa. ¿No le ha pasado? Yo he visto puertas que dan al desfiladero, que dan en el segundo piso, que las abres y ¿a dónde va esta? Pues a caerse. Por no preguntar. Por no preguntar. Y dice el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vamos a ver este primer principio. Si se fijan, empezó como los apóstoles, empieza el mismo Salomón. En primer lugar va Dios. ¿Dónde tiene que estar Dios en nuestra familia? A la cabeza. ¿Qué lugar tiene que ocupar Dios en nuestras conversaciones familiares? Dios. Y es que se dice fácil de tener a Dios como cabeza en la familia. Se dice bien fácil, pero la verdad es un desafío. ¿Por qué? Porque no se trata de poner una imagen, no se trata de poner crucifijos, ¿verdad? Por todos lados. No se trata de poner el cuadro de la Santa Cena en el comedor, como muchos, o las frutas, ¿no? Los cristianos ponen frutas con el fruto del Espíritu en el comedor. Eso no es poner a Dios como cabeza, no es hacerle un nicho en la entrada en tu patio, sino se trata de la importancia que le damos. Te pregunto, ¿qué importancia le das a Dios en tu familia? ¿Qué importancia tiene Dios en todo en lo que haces? Cuando están platicando como familia, ¿está Dios en medio de sus conversaciones? ¿Está su palabra en medio de sus conversaciones? ¿O nunca hablan de Dios? ¿Nunca está su palabra de por medio? Cuando están planificando algo, vamos a salir a vacacionar. Es importante tener ese tiempo. Es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Queremos salir, necesitamos refrescar, necesitamos cambiar aires, necesitamos hacer muchas cosas. ¿Cuándo entra Dios en esa conversación? Bueno, estás construyendo la casa. ¿Entra Dios en tus conversaciones? Pregúntate, ¿es importante Dios en mi familia? Yo creo que con esto que les estoy diciendo, algunos ya están pensando, ¿es importante? ¿Se menciona? O como les decía a los ancianos recientemente, ¿somos ancianos solamente de domingo?
A mí me preocupa muchísimo eso, ser anciano, ser un anciano pastor de domingo, donde solo el domingo estoy en la iglesia, solo el domingo oro, solo el domingo canto, solo el domingo. Y los otros días estoy, pero de un montón de cosas. Y Dios y su palabra se me olvida. O preguntarnos si es pura conveniencia. ¿Será que traemos a Dios a nuestras conversaciones solo por conveniencia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Muchos se han vuelto a Dios solamente para pedirle, cuando hay necesidad. Pero cuando las cosas empiezan a ir bien, se olvidaron de Dios. Ya no hay Dios en esta familia. Y es un grave problema hacerlo por conveniencia. ¿Cómo edificamos nuestra casa? Debo, número 1, poner a Dios en la cabeza y llevarlo a la práctica. Dios a la cabeza. Número 2, vamos al versículo 2. Perdón, ahí mismo en el versículo 1. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora, fíjense cómo hay una doble trabajo, personajes que trabajan. Dios edifica, pero también habla de unos trabajadores en la edificación. Dios edifica y hay otros edificando. ¿Sí lo leyó o no lo leyó? ¿Qué significa esto? Bueno, que nosotros, los que somos padres y madres, tenemos la obligación de sí, está Dios a la cabeza, pero somos los encargados de la crianza y la educación de nuestros hijos. Repito, de nuestros hijos, no de los nietos, no de los sobrinos. Yo, papá, soy responsable ¿de quién? Yo de mis hijos, no mi mamá, no mi tía, no la nana, no la escuela. ¿Quién es el responsable? Yo. Ser padre o una madre verdaderos, pues su nombre lo dice, ¿verdad? Necesita un verdadero trabajo. Es un esfuerzo. ¿Han visto a un albañil trabajar cuando están construyendo la casa? Híjole, mano, yo quise ayudarles una vez subiéndome un bote de esos de cemento, ¿no? Ay, pues es un botecito, sí puedo. ¿Cuál? Es pesadísimo. Y verlos cómo lo hacen ellos parecer. Bueno, ser padres no se acaba en el momento del embarazo, ¿verdad? La mamá no fue mamá solo cuando estaba el embarazo y ya nació el hijo, ya, ay, nos vemos, ya, lo tuve 9 meses aquí conmigo, ya, te toca a ti, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? Muchos padres están viendo a los hijos como un estorbo. De hecho, es una de las razones por la que nuestros jóvenes no quieren tener hijos. ¿Por qué no quieren tener hijos? Porque saben que les estorban en sus planes. Vamos a la ley de la siembra y la cosecha. ¿Saben por qué es chocante la ley de la siembra y la cosecha? Porque cuando nuestros hijos empiezan a crecer, cuando nuestros hijos ya son adolescentes y más, a nosotros papás es como si nos entregaran la boleta de calificaciones. Esta es tu calificación por ser papá. ¿Qué calificación recibimos? ¿Qué calificación recibimos? ¿Y sabe qué es lo cómodo? Voltear y echarle la culpa a 100 cosas. A 100 cosas. Pero al final de cuentas, ¿quién es el responsable? Nosotros. ¿Qué estamos sembrando en nuestros hijos? ¿Cómo estamos sembrando a nuestros hijos? ¿Saben por qué los jóvenes ahora ya no quieren tener hijos? Porque nosotros les enseñamos
que ellos son un estorbo para nosotros. No, pastor, Dios me guarde de decírselo a mis hijos, pero lo has pensado, lo has hecho. Miren, yo me he enojado tanto cuando me doy cuenta que decirle a los niños, a ver, los niños pueden salir a su clase, piensen que los sacamos para que los adultos podamos hablar. Y no es así. El tiempo de la pandemia, la verdad, yo no sé, si ustedes denme un poco de feedback, pero yo le preguntaba así a varios chavitos sobre la predicación del domingo que se quedaban aquí y me decían todo y hasta me hacían preguntas. Pastor, tú dijiste esto, a ver, quiero que me expliques, quiero que me digas. Y los veía más interesados que los adultos. ¿Por qué? Deben de saber que no son un estorbo, son una bendición. Cuando estamos sentados a la mesa y vienen tus hijos y estás con pláticas con tus amigos adultos y vienen tus hijos, ¿qué les decimos? Vete de aquí, ¿no ves que estoy pasándola padre? ¿Que estoy bien con mis amigos? Le estás diciendo a tus hijos, me estorbas, no te quiero ver. Y tanto está repitiéndolo que llegaron a la edad donde deciden y ellos dicen, yo no quiero que nadie me quite mi vida. Entra el egoísmo. Para esta crianza de los hijos, pues obviamente se requieren de dos, ¿verdad? Se requiere del papá y se requiere de la mamá. Porque Dios dotó al papá con ciertas características y a la mamá con otras diferentes. No sé en sus matrimonios, pero en el mío y en otros que yo conozco, puede ser algo así como el policía bueno y el policía malo, ¿verdad? Tiene que haber alguien que ponga disciplina y por diseño, cuando llega el papá, ¿qué hacen los hijos? ¡Oh, ya llegó papá! Cuando se trata de dulzura, ¿a quién buscan los hijos? Van con la mamá. Cuando hay un peligro, cuando hay algo inminente, ¿a dónde van a correr los niños? Tú lo vas a ver, porque inconscientemente buscan la característica que Dios nos dio a hombres y a mujeres. Para la crianza de nuestros hijos, les repito, no es la escuela, no es la nana, no es el iPad, la tableta. Porque cómo nos hemos hecho socios de los tabletas, ¿verdad? Para que no molesten, ¿qué hacemos con los niños? Ten, no me molestes, ¿no? Ten. Hay tiempo para todo. Pero los responsables de la crianza somos papá y somos mamá. Ahora yo veo aquí varios jóvenes solteros. Ay, pastor, eso es para los papás, para las mamás. Pues vas a hacer también. Vas para allá. Y cuando no somos padres, bueno, cuando ya somos padres decimos, es que nadie me enseñó a ser papá, ¿no? ¿A alguien le pasó eso? Mi hijo, el primero, cuando nació, mi esposa estaba desmayada. Después del parto, desmayada, ya no podía más. Y viene la enfermera y me lo entrega. Y cuando me lo entregan, ¿y ahora qué hago? No lo quería poner en su cuna porque dije, y si le pasa algo. Y recuerdo que a cada ratito me acercaba, ¿está respirando? Sí está respirando, a ver. Y con un temor, porque no nos enseñan a ser padres. Bueno, escuchen la experiencia que la Biblia nos enseña. Ahora, para poder entender este trabajo con Dios, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es o cuáles son tus prioridades? Vamos a hablar tus 3 prioridades. ¿Cuáles son tus 3 prioridades? Piénsalas, te estoy dando chance para que las pienses. Ahora, mientras las estés pensando,
haz un ejercicio de honestidad y dite, lo estoy diciendo porque es lo que debería de decir, pero la verdad es que no lo estoy haciendo. O sí, mis hechos, mi tiempo, mi cartera, mis fuerzas coinciden con que sí, esta es mi prioridad. El domingo vamos a hablar un poquito del tiempo, la mayordomía del tiempo. Y te vas a dar cuenta que cuando algo te interesa, ¿qué crees? Tienes el tiempo para hacerlo. Cuando algo te interesa. ¿Cuál es tu prioridad? Bueno, si me preguntan a mí, porque sé que algunos empiezan a ver, ¿cuál es la tuya? Pues sí me quedé un rato pensándole, ¿cuál es mi prioridad? Y pensando, Señor, ¿cuál es? ¿Cómo debe de ser mi prioridad? ¿Y cuál es mi prioridad? Y entendí esto. Número 1, Dios. ¿Saben cuál es mi prioridad? Sobre todo, Dios. En cuanto a cómo pienso, en cuanto a qué hago, en cuanto a cómo invierto mi tiempo, mis fuerzas, mi todo, Dios. Número 2, mi esposa. ¿Me oyeron? Mi esposa. Después de Dios, mi esposa. Mi esposa no está antes que Dios. Ella siempre va a estar después de Dios. Y número 3, mis hijos. Los hijos no pueden estar antes que tu esposa, o que tu esposo, que tu cónyuge. Y un error común cuando somos padres de niños chiquitos es que a uno de los dos se les olvida que tiene esposo, ¿verdad? Es que todo el día me consume estar. Y se le olvidó que tiene esposo. O al otro se le olvidó que tiene esposa, como tiene que trabajar, como tiene que llevar el pan a la casa, trabaja 18, 20 horas. Y se le olvida que tiene esposa. Y los hijos los ponen arriba de la esposa, antes que la esposa. Y peor, antes que Dios. ¿Quién es primero en mis relaciones? Tu cónyuge. No son tus hijos. Cuando tú te subes al avión, te dicen, si hay una baja presión en el avión, van a caer unas mascarillas. Si viene con niños, ¿qué dicen? ¿Qué hagas? A ver, los que van ahí. Ponle rápido la mascarilla al niño. No. ¿Qué dicen que hagas? Póntela tú. No, pero ¿cómo yo, mi hijo, que se salve? ¿Y qué te dicen? Es que si no te la pones tú no vas a poder ayudar a tu hijo. Primero tú y después tus hijos. Y los vas a poder ayudar. ¿Quién tiene que ser el centro en tu familia? Tu cónyuge. Cuando llegue tu esposo, hazle fiesta de que llegó. Cuando llegue tu esposa, hazle fiesta de que llegó. Tenemos que aprender todas estas cosas. Es que pastor, yo no soy muy así. Pues vamos a aprender, vamos a hacer algo para salvar a nuestras familias. No estoy diciendo que le quites la atención a tus hijos, por supuesto que no. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Primero, tu cónyuge. Bueno, vamos a ver el siguiente principio. Dice así, fíjese, ya llevamos 2 y seguimos en el versículo 1. Santo Dios. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué es esto? Siguiente principio es que ahora yo debo de defender a mi familia de las malas influencias. Este es el principio que me pone. Si Jehová no guardare la ciudad, ¿qué hacen los que están en la ciudad? ¿Qué hacen los que ayudaron a edificar la ciudad? ¿La están qué?
¿Qué dice? Versículo 1. Están velando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra familia? ¿Cómo estamos poniendo una protección alrededor de ellos? ¿Cómo estamos cuidando la influencia que tiene nuestra familia? Papás, mamás, ¿estás cuidando lo que está influenciando a tus hijos? Mis hijos ya están grandes. Pues aunque estén grandes, en la preparatoria, en la universidad, es donde les siembran el marxismo, el ismo, sismos, asmos y todo. Y salen de la universidad diciendo, soy ateo, gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Qué le están enseñando a tus hijos? ¿Cuál es la obligación de la familia? Cuidar la influencia que tienen. ¿Puedes nombrar a los amigos de tus hijos? ¿Puedes nombrar quiénes son sus amigos? ¿Con quién se junta? Mire, le voy a decir algo aquí entre nos que mi hija no oiga. Es que dicen que las mujeres hablan no sé cuántos miles de palabras, mientras los hombres hablan así bien poquitas, ¿verdad? Salimos de la escuela y yo traigo un cotorrito ahí en la camioneta. No se calla y contando un montón de cosas. Y me acuerdo cuando yo iba manejando, ¡ya cállate! Pero ¿sabe qué? Ahora cuando le escucho que vamos en la camioneta, hasta disfruto lo que me va contando ahí mi hija. Y que fíjate que mi amiguita y que mi amigo y que hicieron y que la mis y que... ¿Qué haces tú para proteger la influencia que reciben tus hijos? ¿Cuáles son los programas que les gusta ver en la televisión, en el internet? ¿Sabes? ¿Sabes qué música están escuchando? ¿O has escuchado la música que están escuchando tus hijos? Porque tú sabes que un arma poderosa es la música. Es la música. De repente tú ves a chavos así todos de negro y todos, ¿por qué? Por la música que escuchan, decidieron tomar ese rumbo. Y cuando escuchas las canciones, hablan de pura muerte, de puro suicidio. Obviamente los jovencitos lo toman a juego, los jovencitos es una moda, se creen que se ven bonitos y hoy ando bien fashion, hoy soy emo. Pero sabemos que eso se puede apoderar de ellos. Estaba escuchando hoy las estadísticas. En México está subiendo drásticamente el porcentaje de suicidios en México. Ya empezó a alarmar a las autoridades por qué se están suicidando. Y la tasa más grande de suicidios es entre los adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Dice el versículo 2. Por demás es que te levantes de madrugada y te vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Con este salmo está usando la metáfora de la familia y la edificación, ¿verdad? Y nos dice, mientras tú no pongas a Dios como el centro de todo, ¿de qué te sirvió irte a trabajar todo el día? ¿De qué te sirvió irte a trabajar, abandonar a tu familia, abandonar a tus hijos? ¿De qué te sirvió? ¿De qué te sirvió? No, es que yo me voy a realizar con mi carrera y quiero poner en práctica lo que estudié y mis hijos no me permiten hacer esto y yo mejor los voy a meter a la guardería solamente para comprarles mejores juguetes. Es la diferencia. Le vas a comprar mejores juguetes, pero ¿de qué te sirvió todo esto? Si descuidaste a tu familia, ¿qué miran en la tele? ¿Qué les enseñan en la escuela? ¿Has platicado con sus maestros? Porque mira, llevamos a nuestros hijos a la escuela y les decimos, lo que el profesor te diga, escúchalo. Y el niño escucha lo que el profesor le dice.
Pero ¿qué le está diciendo el profesor? ¿De qué los está llenando? Ya están los niños. Fíjate, mamá, que mi profesora me dijo que si quiero puedo escoger, si soy hombre, si quiero puedo escoger ser mujer. ¿Qué? Sí, la maestra me dijo. Y eso es correcto porque fue la escuela, porque fue la maestra. Es cabeza de champiñón, no sabes ni cepillarte los dientes. Y quieres escoger tu sexo. Primero aprende a lavarte la boca. ¿Pero los estamos cuidando? ¿O los estamos entregando? Destruyan a mis hijos. Llénenlos con toda la porquería que quieran. Y dice el Señor, ¿de qué te sirve tanto afán, tanto hacer, si el centro de tu familia no es Dios? ¿Cómo le hago, pastor? Porque nuestros hijos están expuestos, aunque tú no les enseñes una palabrota, algún día llegan con una de esas, ¿sí o no? Y tú dices, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues fulanito la dice y ahora ellos la están repitiendo. Pues ora por tu familia. Hay una promesa, Hebreos, capítulo 16. Fíjese, esta promesa, hay un libro, no sé si ya está en español, no sé si está en español, a ver si lo puedo encontrar y les voy a decir, porque está muy bueno. Se llama El hombre en el espejo, o El hombre del espejo. Cuidado porque hay varios que se llaman así, pero no son el que yo le estoy diciendo. Yo no lo he visto en español. Y habla, se juntan varios hombres, pues para hablar de sus penas con sus familias, ¿no? Oye, fíjate que me está pasando esto. Perdí a mi hijo. ¿Cómo que lo perdiste? Pues ya no me habla, no me escucha, me acerco con él. La otra vez le dije, oye, quiero platicar contigo, y apenas le dije eso, y tú y yo no tenemos nada que hablar, y le cerró la puerta y se salió, y trata de tener una comunicación con su hijo y no puede. Entonces en este libro están platicando entre ellos lo que ha pasado, y lo que hicieron fue que se empezaron a agarrar de promesas de la Biblia. Nuevamente, ¿a dónde los llevaron? A la Biblia. Y una de las promesas que estos hombres dicen que les funcionó fue Hechos capítulo 16, verso 31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, ¿y qué? Y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa de Dios. Cuando yo he visto entrar a alguien aquí solo, sin su familia, yo les he dicho, prepárate, porque es cuestión de tiempo que veas como uno a uno empiezan a venir. Necesitas solamente tiempo, no te impacientes. Vas a ver, se necesitaba de un loco que dijera, yo me decido por ti. Y empiezan a venir los demás. Y estos papás empezaron a orar esta promesa y decir, Señor, mi familia, mi casa, mis hijos ya están grandes, no importa que estén grandes. Piensa dónde van a pasar la eternidad tus hijos. ¿Dónde van a pasar la eternidad? Nadie queremos ver a nuestros hijos, aunque estén casados, no los queremos ver divorciándose, ¿o sí? No los quieres ver pasar por la depresión del divorcio, por más que nos quieran decir, no, pues es fácil divorciarse, el trámite es más rápido, ya lo puedes hacer por internet. Todas las parejas que yo he recibido que tienen ese problema, no se olvida, es dolorosísimo. No es como te lo ponen los artistas que nos juntamos y convivimos y como que nada pasó. El nombre actor viene de la palabra hipócrita. No es cierto. Hay dolor, hay sufrimiento. En un estudio que se hizo referente a esta promesa de tú y tu casa servirán, tú y tu casa serán salvos, pusieron estas estadísticas, que cuando el papá viene a Cristo, hay un 60%
de probabilidad que toda la familia se convierta. 60%. Cuando es la mamá la que se convierte, la probabilidad baja del 30 y a veces al 40%. Fíjense el cambio tan abrupto, solo entre el papá y la mamá. Eso es ser cabeza. Ser cabeza no es el mandamás. Ser cabeza es el que pone el ejemplo. Ser cabeza es el que toma la responsabilidad. Si en mi casa hay un desorden, yo soy el responsable. Y hablo de desorden en todos los sentidos. Si en mi casa hay gritos y sombrerazos, yo soy el responsable porque yo soy la cabeza. Si en la casa hay rebeldía, yo soy el responsable. Eso es tomar tu lugar de cabeza. Yo voy a hacerlo. Y cuando el papá toma las riendas y empieza a caminar con el Señor, se viene la familia. Cuando es un hijo el que llega a los pies de Cristo primero, hay un 25% de probabilidad. ¿Quién es el responsable entonces? ¿Quién es el mayor responsable de esto? Papá, el papá. ¿No sientes que tu corazón así brinca de la responsabilidad? Y cuando eres mujer, ¿dónde está? ¿Por qué no vino hoy? ¿A poco no? Hoy hubiera venido hoy. Bueno, ora por él. Ora por él. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Cuál es la prioridad? ¿La escuela? ¿Cuál es la prioridad para tus hijos? Tú, papá, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Mira, hija, es más importante la escuela que las cosas de Dios. ¿Qué les estás enseñando? ¿Cómo puedo orar por mis hijos? ¿Cómo le puedo hacer? Hice una lista que vi en otro libro que habla sobre los padres que oran. Y le pedí a mi esposa que la pusiéramos en práctica. Le dije, vamos a poner en práctica y quien quiera se la puedo pasar. Y es así. Ora por una fe salvadora si no son creyentes tus hijos, que se salven. Ora por una fe que crece si son inmaduros, que crezca su fe. Ora por una fe independiente si es que ya son mayores, que tengan esa fe, que no les tengas tú que estar diciendo, que ellos desarrollen su fe. Ora para que sea mental, física y espiritualmente fuerte. Ora para que su vida tenga un propósito. Ora por eso. Señor, dale un propósito a la vida de mi hijo. ¿Por qué? Porque hay adultos, y ustedes lo saben muy bien, que solamente se levantan, van a trabajar, comen, se duermen, se levantan, van a trabajar, comen, se duermen y su vida no tiene propósito. Ora para que tus hijos tengan propósito. Ora para que ellos mismos, por sí mismos, deseen ser íntegros sin que tú los estés observando. Ora por un llamamiento a la excelencia. Ora para que descubran y entiendan el ministerio que Dios tiene para ellos. Señor, que lo descubran, que entiendan para qué los llamaste. Ora para que dediquen tiempo para pasarlo con Dios. Y yo agregaría, enséñales. No les digas, quédate en la casa, yo me voy a la iglesia. Enséñales cuál es la prioridad. Enséñales. Ora para que dediquen tiempo para pasarlo con Dios. Ora para que tengan sabiduría. Ora por protección contra las drogas, contra el alcohol, contra el sexo ilícito y contra todas aquellas cosas que lo están rodeando. Ora para levantar un vallado de protección para tus hijos. Ahora no es de que voy a evitar que se enfrenten a la pornografía. Ahora es cuestión de tiempo, solamente de tiempo. Tienen acceso a esas cosas. Ora
para que en el día de la prueba tus hijos por decisión propia apaguen eso. Por decisión propia volteen su mirada. Cuando vengan y les ofrezcan, mira, pruébalo, eres un collón, eres un gallina, si no, mira, aquí está, te lo regalo. Y por tratar de verse muy machos, ahí caen en las redes del diablo. Ora para que en ese día ellos puedan salir vencedores. Ora para que Dios les traiga la pareja que Él ha escogido para ellos. Ay, pastor, están bien chiquitos, pues su esposo también. Mejor ora desde ahorita. Ora desde este momento para que cuando llegue, mira hermano, yo creo que hacia tu hija un ojo de toro loco, roto, quintopatiero, la golpea. ¿Quieres eso? Que le hagan a tu hija, a tu hijo. Que la tenga encerrada y con hambres y alcoholizado y llegando y golpeándola y amenazándola. ¿Quieres eso para tu hija? Pues ora por quien va a ser su esposo desde ahora. Y así ponemos un vallado de protección para nuestros hijos. Versículo 3, Salmo 127. ¿Verdad que tiene mucho este salmo para nosotros como familia? Dice el verso 3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en las manos del valiente, así son tus hijos, habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Tus hijos son un regalo de Dios. ¿Entiendes? Son un regalo de Dios. Date cuenta que es un don de Dios. Entonces, qué triste es cuando los jóvenes se adelantaron y algo que tenía que anunciarse con bombo y platillo, llegar con los papás y decirles: papás, te tengo una sorpresa. Y el papá: ¿Qué pasó? ¡Vas a ser abuelo! Y fiesta y regocijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hijo es un regalo de Dios. ¿Pero qué? Cuando no se aguantaron. Ay, estoy embarazada. Y lo que era gozo y regocijo, ¿en qué se convirtió? Por supuesto que vas a recibir al nieto y lo vas a amar, ¿verdad que sí? Ya no vas a decir: no lo amo, no lo quiero, porque cuando lo tengas en los brazos te vas a derretir. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Pero acuérdate de esto, jóvenes, acuérdense de esto, ténganlo siempre presente. Dios perdona el pecado, te va a perdonar, pero las consecuencias las vas a tener. Y si sabes de alguien que le pasó, pregúntale: oye, ¿y tú tuviste consecuencias? ¿O es puro cuento eso que dicen? Y que te diga: hay consecuencias. Los hijos son un regalo. Y dice: y no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es decir, cuando tus hijos crezcan, cuando tus hijos ya estén maduritos, no te vas a avergonzar. Lo que les decía hace ratito, cuando te llegue tu boleta de calificaciones. ¿Cuánto sacaste de ser papá? Pero cuando tú haces lo primero, hasta vas a querer poner la boleta en un cuadro y decir: mira, saqué puro 10. ¿Por qué? Porque mi hijo es de 10. Bueno, 8 todavía pasa, ¿no? 8 todavía es bueno, ¿o no? ¿O cuánto le exiges a tus hijos? 10. A mí con 10. Ahora ellos te van a decir: a ver si es cierto que como papá sacas 10.
Porque los conflictos en el tiempo en que Salomón escribió esto, todo se arreglaba en las puertas de la ciudad. Ahí era donde se hacían todos los negocios. Y lo que está diciendo es que cuando lleguen ahí y se tengan que arreglar todos estos asuntos, todos los negocios, tus hijos no te van a avergonzar. Tus hijos van a ser gente de trabajo. Tus hijos te van a cuidar cuando lo necesites. Muchos ahorita pensamos que no lo necesitamos. Por eso trabajo. Y cuando esté viejito, yo le he dicho a mi esposa, yo sí me voy a un lugar de retiro. Yo sí quiero estar en una casa y que esté la enfermera y con alberca y que me cuiden. Pero uno no sabe cómo te va a ir, ¿verdad? No, yo me puedo, yo por eso estoy trabajando. Y cuando llega la vejez, qué miserables, nacos. Y tengo muchas. Para esos malagradecidos. Bien, llévatelo tú. Ay, ya está pestoso. No, llévatelo tú. Ya estuvo conmigo, quédatelo tú. No, yo no lo quiero, llévatelo tú. Yo ya pagué, yo ya di, yo ya hice. ¡Ay! No hagas eso. Te las vas a ver con Dios. Si tú estás en el tiempo donde te corresponde ayudar a tus padres, hazlo. Recuerda el Salmo 126. Se siembra, ¿cómo? Con lágrimas. Se siembra con lágrimas. ¿Por qué? Porque hay dolor de por medio. Porque hay un esfuerzo de por medio. Pero ¿cómo es el fruto? Con una sonrisa. Honré a mis padres, honré a mi mamá, la cuidé, la cargué, la llevé. Y sabemos que cuando son viejos, suceden muchas cosas. ¡Ay, qué asco! Bañar a mi padre, a mi madre. Cuando naciste arrugado, cochino. No te olvides de ellos. Pero ¿sabes dónde empieza todo eso? Ahora. Ahora. Para que cuando llegue eso, dice el sabio Salomón, no te avergüencen. Para que cuando llegue ese momento, tus hijos sepan. La otra vez mi hijo me dijo, me ha dicho un montón de cosas, pero me dijo, papá, cuando yo crezca yo te voy a mantener. Yo le dije, esta me la grabas. A ver, yo lo voy a tener aquí presente. Y despuesito de eso me dice, y papá, yo nunca me voy a ir de la casa. Yo, no. Ahí sí no, ahí sí. Vámonos de la casa. Ahí sí no saco la cámara. Hermanos, el experto en la edificación de las familias es Dios. Y Él nos da estos sencillos consejos. ¿Para qué? Te hago esta pregunta para terminar. ¿Cuántos están dispuestos a morir por sus hijos? No, a ver, como 2 levantaron la mano, nada más. Allá en el internet, ¿cuántos habrán dicho? A ver, no, en serio. Pero es una pregunta seria. No conteste nada más porque los demás lo ven. En serio. ¿Cuántos están dispuestos a morir por su hijos? Bueno, ¿por qué no vivir para ellos? ¿Por qué no hacerlo en vida? ¿Por qué no trabajar? Póngase de pie y incline su rostro.